Buenos días, estimados. El tema que hoy les traigo tiene que ver con los derechos de las esposas de las compañeras permanentes en Colombia. En fin, la diferenciación entre lo que es una ganancia ocasional y lo que es una herencia. Entonces vamos a entrar en materia sobre las esposas o cuasi esposas con derechos en Colombia. Hay derechos de las personas que persisten, otros subsisten, otros permanecen a pesar de todo y otros se reclaman, se luchan. El artículo 1040 del Código Civil colombiano contempla que son llamados a sucesión intestada los descendientes, los hijos adoptivos, los ascendientes, los padres adoptantes, los hermanos, los hijos de estos, el cónyuge supérstite, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los bienes que queden después de pagar las deudas de la sociedad conyugal son los denominados gananciales, los cuales entran a repartirse entre ambos cónyuges por partes iguales en principio. Además, quienes vivan en unión libre, es decir, lo que denominan compañeros permanentes, también tienen derecho a gananciales en la liquidación de la sociedad patrimonial. Y también le es aplicable a esos compañeros permanentes la figura de porción conyugal. Verán, hay casos en los cuales el cónyuge puede entrar en la repartición de la herencia en Colombia. Si la persona que falleció estaba casada, el cónyuge puede reclamar derecho de herencia en dos casos. Y es que cuando no hay testamento para repartir la herencia, se sigue un determinado orden, famoso orden sucesoral, que empieza el primer orden con los hijos. Miren, el fallecimiento de una persona trae consigo la repartición de la herencia, es decir, de los bienes, obligaciones y derechos patrimoniales que dejó la persona que fallece. Si hay testamento, los herederos recibirán lo que éste designó. En caso contrario, tendrán que seguir el orden sucesoral establecido por la ley, en el que se contempla al cónyuge por determinados casos. Si la persona estaba casada al momento de su muerte, lo primero que se hace es liquidar la sociedad conyugal. En términos prácticos, son todos los bienes que adquirió la pareja durante el matrimonio, excepto las donaciones, una herencia previa y los que recibió a título gratuito. 50% para uno y 50% para otro. Una vez se haya hecho esa liquidación, el 50% que está en cabeza del que fallece se va al proceso de sucesión. Hay que recordar que una cosa es el proceso en el cual se liquida la sociedad conyugal y otra cosa es cuando surge la sociedad conyugal. ¿Cuál es el orden sucesoral al momento de repartir la herencia? Ante todo, antes de la herencia se debe liquidar la sociedad conyugal. Nunca olviden eso. Cuando ya se conocen cuáles son los bienes que tenía exclusivamente el fallecido, se procede a la repartición de la herencia. Para ello, pues, existe el Código Civil colombiano y debe seguir un orden que indica ese código. Pues son básicamente 5 órdenes. El primero son los hijos. Si no hay hijos, sucederán los padres y el cónyuge o compañero permanente del fallecido. Si no hay hijos ni padres, sucederán los hermanos y cónyuge del fallecido. Si no hay hijos ni padres ni hermanos ni cónyuge, sucederán los sobrinos. Si hay ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni cónyuge, ni sobrinos, la herencia pasará a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el quinto orden. Cuando el cónyuge entra en la repartición de la herencia, bueno, como se mencionó, el cónyuge hace parte de la repartición en el segundo y tercer orden hereditario.
En el segundo orden, cuando no hay descendencia del fallecido, o sea, no tiene hijos, heredan los padres y el cónyuge. Para que el cónyuge o compañero permanente pueda recibir en ese orden, por lo menos, debió quedar un ascendiente vivo, por ejemplo, un papá, un padre. El cónyuge hace parte de la repartición en el segundo y tercer orden hereditario, se repite. Si no hay ascendientes, es decir, padres del fallecido, se acude al tercer orden señalado, es decir, donde heredan los hermanos y el cónyuge del fallecido. Al cónyuge le corresponde la mitad del patrimonio y la otra mitad es para los hermanos. Si no quedaron hermanos, pero sí cónyuge, este se queda con todo. ¿Cuándo el cónyuge tiene derecho a la porción conyugal? Bueno, además de la herencia existe una porción conyugal que se le brinda al cónyuge o compañero permanente del fallecido solo si carece de lo necesario para subsistir. El cónyuge también podrá reclamar la porción conyugal solo si cumple con los requisitos. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. Habiendo tales descendientes, el viudo o la viuda será contado como si fuera un hijo, es decir, entre los hijos, y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. En cualquiera de los casos mencionados, se recomienda que los implicados pues reciban la asesoría de despachos de abogados que sepan de lo que están hablando. ¿Cómo se reparte una herencia en Colombia? Cuando no hay testamento, los herederos tienen que tener clara la ley para proceder a las reparticiones. Pueden acudir a una notaría para expedir las escrituras. Lo ideal es decir que hay sucesiones litigiosas y las hay por mutuo acuerdo. Nunca olviden eso. Lo ideal sería que los herederos estén de acuerdo en las reparticiones. También se recuerda que hay testamentos abiertos y testamentos cerrados en Colombia. En unos hay 3 testigos, otros 5 testigos y las modalidades varían en la apertura de ese testamento. La idea es que haya civilidad cuando haya acuerdo y sensatez es lo conveniente. Hacerlo por vía notarial es muy bueno, el mutuo acuerdo. Muchas veces las dificultades se presentan cuando las personas luchan por más derechos a los que les pertenece. En caso de discrepancia entre los herederos y la asignación de bienes, deben presentarse ante un juez de familia con sus abogados y dichos procesos, entre otras cosas, estimados amigos, se puede demorar una cantidad. Bueno, hasta aquí les dejo el día de hoy. Buen día.